Nunca entendí lo adictivo que podía ser el mundo digital hasta que me vi atrapada en él. Al principio, solo era un pasatiempo. Me creé una cuenta, subí algunas fotos, me uní a grupos de conversación. Pero con el tiempo, las notificaciones se volvieron mi alimento diario. Cada me gusta era una pequeña dosis de satisfacción, cada comentario positivo, un impulso de autoestima. Nunca fui popular en la vida real. En el colegio, estaba entre aquellos que se quedaban en las sombras, evitando las miradas de los demás. Pero en las redes sociales, allí, era otra persona. Ahí, era brillante, extrovertida, llena de vida. Mi cuenta crecía, mis seguidores aumentaban, y la validación venía en forma de corazones, pulgares arriba y palabras de admiración. Me sentía especial. Sentía que por fin había encontrado un espacio donde encajaba. Al principio, me bastaba con un par de fotos bien tomadas, un par de publicaciones que mostraran lo mejor de mí. Las personas respondían, y la sensación de ser vista me llenaba. Mis amigos en línea me decían que era increíble, que mi vida parecía perfecta. Pero poco a poco, esa validación dejó de ser suficiente. Empecé a revisar mis notificaciones a cada momento, incluso cuando no estaba en casa. Cuando me despertaba, lo primero que hacía era mirar mi teléfono. Las primeras horas del día ya no se dedicaban a mí misma, sino a ver cuántos me gusta había recibido desde la noche anterior. Cuántos comentarios elogiaban mis fotos, cuántos nuevos seguidores habían llegado. Si había bajado el número de interacción, comenzaba a sentirme vacía, como si algo se estuviera rompiendo por dentro. Ya no me bastaba con ser yo misma. Ya no bastaba con estar bien conmigo misma. Cada vez que subía algo, la única pregunta que rondaba mi mente era, ¿qué pensarán de mí? ¿Les gustará esto? ¿Lo encontrarán interesante? Mis publicaciones ya no eran solo sobre lo que yo quería compartir, sino sobre lo que pensaba que los demás querían ver. El ciclo se repetía, y con cada vuelta, me hundía más en la búsqueda de la aprobación ajena. Cuando no recibía los me gusta que esperaba, me sentía rechazada. Cuando los comentarios eran menos entusiastas, sentía que no valía lo suficiente. Mi identidad comenzó a depender de lo que los demás pensaban de mí, y me olvidé de quién era realmente. Una tarde, en una reunión con unos amigos de toda la vida, uno de ellos comentó que había notado un cambio en mí. Últimamente, te has vuelto diferente, dijo, sin mirarme directamente. Me quedé callada, incapaz de responder. Sabía lo que quería decir. Ya no era la misma persona. Había dejado de ser alguien con una identidad propia y me había convertido en una extensión de mi cuenta de redes sociales. Sentí una punzada en el pecho, una mezcla de vergüenza y frustración. No sabía cómo había llegado hasta allí. ¿Cómo había permitido que la aprobación de los demás se apoderara de mi vida? ¿Cómo había perdido de vista lo que realmente importaba? Esa noche, decidí desconectarme. Apagué mi teléfono, cerré la laptop y me tumbé en mi cama, mirando al techo. Traté de recordar cómo me sentía antes de todo esto, antes de que las redes se convirtieran en la única fuente de mi valía. Pero no pude. Había cambiado tanto que ya no podía regresar a ese lugar. Mi mente comenzó a dar vueltas. ¿Sería capaz de salir de este agujero en el que me había metido? ¿Podría encontrar una forma de vivir sin depender de la validación de los demás? No lo sabía. Pero algo dentro de mí, algo pequeño, me decía que quizás había una forma de encontrarme de nuevo, si tan solo pudiera soltar ese peso. Esta primera parte establece la introducción del personaje principal, su lucha con la validación social y el cambio que experimenta a medida que se adentra más en este mundo digital. En la siguiente parte, profundizaremos en las consecuencias de esa obsesión y cómo comienza a afectar su vida personal y su salud mental. Pasaron días desde la última vez que decidí desconectarme, pero la sensación de vacío no se iba. Si algo había aprendido durante esos primeros días sin mi teléfono era que la desintoxicación digital no era tan sencilla como había pensado. La ansiedad de no saber qué sucedía en el mundo online era insoportable. Mis dedos se sentían vacíos, como si buscaran el dispositivo sin que yo les diera permiso. Lo más aterrador era que cada vez que pensaba en abrirlo, me sentía más pequeña, más dependiente de esa conexión que me había prometido dejar atrás. Pero la verdad era que no podía.
No podía vivir sin saber qué decían de mí. Aunque lo había intentado, las redes sociales seguían llamándome con una fuerza de la que no podía escapar. Finalmente, cedí. Abrí mi teléfono, no sin una sensación de derrota. Había pasado más de una semana sin mirar una sola notificación, pero mi dedo tembló cuando me encontré frente a la pantalla de inicio. El brillo de las apps era como una amenaza, como si me miraran directamente, esperando que cayeran nuevamente en su trampa. Lo primero que vi fue el número de notificaciones, más de 40. Mi corazón latió más rápido, y mi pulso se aceleró. Cada notificación era una prueba. ¿Habían comentado algo positivo? ¿Había crecido mi número de seguidores? Sin pensarlo, comencé a revisar cada mensaje, cada me gusta, cada comentario. Como una necesidad insaciable, los revisé todos. Me sentí como si estuviera alimentándome de ellos, pero, al mismo tiempo, algo en mi interior sabía que me estaba perdiendo. De repente, una notificación me llamó la atención. Un comentario en una de mis fotos más recientes. Lo leí en voz baja, casi sin querer. Era un comentario de alguien a quien no conocía, alguien que parecía tener algo negativo que decir. ¿Siempre tienes que mostrar una vida tan perfecta? ¿No te cansas de la mentira? Al principio, lo ignoré, pero no pude evitar volver a leerlo una y otra vez. ¿Mentira? ¿Mi vida perfecta, era eso lo que estaba mostrando? La duda comenzó a sembrarse en mi mente. ¿Realmente estaba viviendo de acuerdo con lo que mostraba o solo estaba creando una fachada para el mundo? Esa noche, no pude dormir. Pensaba en la mentira que estaba mostrando al mundo, en cómo me había estado presentando como alguien que no era. Las personas veían solo lo que yo quería que vieran, las fotos editadas, las experiencias aparentemente perfectas, la felicidad que solo existía en mi cuenta de Instagram. Pero fuera de esa pantalla, todo era muy diferente. Me levanté en medio de la noche y busqué una libreta que había guardado en un cajón olvidado. En la oscuridad, comencé a escribir, sin saber si lo hacía por terapia o por necesidad. Lo que escribí me sorprendió a mí misma. ¿Quién soy sin mi cuenta? ¿Quién soy cuando no soy mi perfil de Instagram? Me quedé mirando las palabras por un largo rato. Era la primera vez en mucho tiempo que me preguntaba algo tan simple, pero tan fundamental. No me reconocía fuera del personaje que había creado en línea. Había perdido tanto de mí misma que ni siquiera sabía cómo era realmente. Mi identidad había estado tan entrelazada con los me gusta, las fotos perfectas y la validación de los demás, que ya no sabía si lo que mostraba era quien realmente era. Al día siguiente, cuando me desperté, todo seguía en su lugar. Mi teléfono seguía en la mesita de noche, pero algo había cambiado. La ansiedad seguía ahí, sí, pero también estaba esa pequeña chispa de conciencia, esa idea de que quizás, solo quizás, la clave para liberarme no estaba en más seguidores o en más me gusta. Tal vez estaba en volver a encontrarme a mí misma. Decidí dar un paso más, pero esta vez, de una manera más intencional. Durante las siguientes horas, me dediqué a desconectar de todo lo que no fuera real, no en términos de redes sociales, sino de mi propia vida. Pasé tiempo con mi familia, salí a caminar sin mi teléfono y simplemente traté de observar el mundo sin la necesidad de capturarlo para los demás. Me costaba, por supuesto. La tentación de compartir algo, de mostrar mi perfecta caminata por el parque, de tomar una foto para que otros la vieran, estaba ahí. Pero luchaba contra ella, me esforzaba por estar presente. Por primera vez en mucho tiempo, dejé de pensar en lo que los demás verían y empecé a preguntarme, ¿qué quiero yo? ¿Qué necesito para sentirme bien conmigo misma, sin la validación de los demás? Pero, al mismo tiempo, no podía dejar de pensar en la validación que tanto había anhelado. No era fácil deshacerse de esa necesidad. Sin embargo, algo dentro de mí comenzó a entender que, tal vez, el verdadero desafío no era dejar las redes sociales de lado, sino dejar de definir mi valía por lo que otros pensaran de mí. Los días siguientes pasaron entre momentos de calma y ansiedad. La lucha interna no cesaba. Cada vez que miraba mi teléfono, el impulso de comprobar qué pensaban de mí me llamaba, pero ahora lo hacía con una conciencia más clara de lo que estaba en juego. Las redes sociales seguían siendo una tentación constante, pero la diferencia era que ahora, cuando abría mi cuenta, no lo hacía sin pensar. En algún momento,
Empecé a darme cuenta de que el vacío que sentía cuando no recibía la validación que esperaba no era más que una manifestación de mis inseguridades. La verdad era que mi felicidad nunca debería haber dependido de números o de la opinión de extraños. Mi bienestar debería haber venido de dentro, de la autenticidad, no de los comentarios superficiales de una pantalla. Un día, después de recibir una ola de comentarios positivos en una publicación, sentí algo extraño, no la satisfacción inmediata que había experimentado antes, sino una profunda sensación de desconexión. ¿Qué importaban esos elogios si no sabía quién era realmente? ¿Qué valor tenía todo eso si mi felicidad era tan frágil, dependiendo de un me gusta para sentirme válida? De repente, comprendí algo que había estado ignorando durante mucho tiempo. La validación externa nunca iba a ser suficiente. Si no aprendía a validar mis propios sentimientos, mis propias experiencias, nunca iba a encontrar paz. Mis redes sociales se habían convertido en un refugio falso, una máscara que me había impedido vivir auténticamente. Decidí tomar un descanso definitivo de las redes sociales. No fue fácil. Los primeros días fueron los más difíciles. La tentación de revisar mi teléfono, de ver si mis seguidores seguían creciendo, estaba siempre al alcance de mi mano. Pero me mantenía firme. A medida que los días pasaban, empecé a sentir que algo en mi interior cambiaba. La ansiedad que solía dominarme comenzó a disminuir, aunque no por completo. En lugar de pasar horas buscando validación, comencé a redescubrir otras formas de satisfacción. Pasaba tiempo con mi familia, volví a retomar pasatiempos que había abandonado. Me sentaba a leer libros sin preocuparme de si alguien más estaba mirando. Era difícil al principio, pero poco a poco empecé a encontrarme de nuevo, sin las comparaciones constantes, sin la necesidad de medir mi valía a través de la opinión de los demás. Un mes después, decidí que, si bien las redes sociales nunca deberían haber sido mi único punto de referencia, no debía alejarme completamente de ellas. Acepté que podían ser una herramienta para compartir momentos y pensamientos, pero ya no serían mi vida ni la forma en la que definiría mi existencia. Volví a abrir mi cuenta, pero esta vez lo hice de una manera diferente. Publicaba solo cuando realmente tenía algo que quería compartir, sin esperar ni un solo me gusta a cambio. De alguna manera, me sentía más libre. Mi felicidad ya no dependía de un número que no representaba mi verdadero ser. Aprendí a ser más honesta conmigo misma y con los demás. La validación, me di cuenta, no era algo que alguien más me podía dar. Solo yo tenía el poder de validarme. Al final, comprendí que la vida real, con todos sus altibajos, es mucho más gratificante que cualquier mundo virtual construido sobre apariencias. Y aunque las redes sociales seguirían existiendo, yo finalmente había aprendido a no dejar que definieran mi vida.